Bueno, hoy, por medio de una cinta de recuerdos, vamos a analizar qué es la logística. Entonces, empezamos porque la logística nace de una serie de necesidades básicas, las cuales pues debe suplir el hombre. Entonces, una de esas necesidades es la alimentación. Resulta que en los lugares en los que el hombre se asentaba, pues dichos lugares o dichas comunidades eran parcialmente autosuficientes, pero igual debían suplir algunos alimentos que por cuestiones geográficas o cuestiones de clima no se daban en la región, no solo alimentos, sino productos de construcción o, vestuarios o lo que sea, que no se dan en la región. Entonces de una u otra forma debe existir una logística para suplir dichas necesidades. Otra necesidad, la necesidad del poder. Todos sabemos que el hombre, por instinto, es decir, es algo innato de él, eh, busca el poder, muchas veces a la fuerza, busca conquistar. Entonces pues se crearon una serie de logísticas militares para cumplir con estos fines y con esta necesidad del hombre. Otra necesidad de la cual nace la logística, la necesidad económica. eh, pues luego de que comienza el trueque y como un estilo de comercio empiezan a surgir necesidades económicas en el hombre, y pues también debe haber un plan a seguir o una logística para suplir dichas necesidades. Entonces, entrando más en materia, fueron los griegos los gestores de la logística, fueron los griegos los primeros en utilizarla y los primeros de hablar al respecto. Un ejemplo es al comienzo del siglo VI antes de Cristo. eh, Ellos, pues los griegos fundan Emporium, que fue junto a la helenística la única ciudad griega en España. Entonces, pues este lugar, pues fue un lugar de descanso y de aprovisionamiento de agua y de víveres. Entonces ya vemos cómo ellos acomodan lugares donde puedan parar cuando van en sus cruzadas o en sus avanzadas a abastecerse de víveres. Entonces ya vemos un plano, una logística en ello. Entonces Emporium, en la ciudad de la que acabamos de hablar, más adelante se va a convertir en una de las ciudades más importantes de comercio entre España y Grecia, y, y pues se comerciaba más que todo pan y agua. Entonces, bueno, luego los árabes denotan una o idean una muy efectiva logística militar, y logran cosas que ni el propio Alejandro Magno, ni el Imperio Romano, ni los españoles de América lograron. Ninguno de ellos eran tan rápidos conquistando como los árabes. Los árabes eran un pueblo pequeño, sin herraduras todavía en sus caballos, y ese pueblo se hizo o conquistó un imperio de 15.000 kilómetros en solo 100 años. En 10 años ocuparon los árabes África del Norte y en 3 años la península ibérica. Según los datos, a cada árabe invasor le tocaron controlar 23 kilómetros cuadrados y 5.000 habitantes. Y a los cristianos les costó echarlos de la península 781 años. Es decir, vemos la gran importancia militar que tiene la logística en, o lo determinante que es la logística para una victoria, más que muchas otras cosas que creamos más importantes como armamentos o cantidad de hombres. Mucho más importante la logística. Asimismo, el Imperio Romano necesitó 300 años para controlar toda la península ibérica, cosa que los árabes hicieron en 3. Y claro que los romanos lo hicieron sin lucha alguna. Luego, vamos a analizar la estrategia militar de la época. En dicha época no existía la intendencia militar, es decir, no, los soldados
no cargaban víveres para toda su, para toda su campaña. Entonces, pues las avanzadas eran organizadas por lugares donde las cosechas ya estuvieran maduras, porque los soldados pues debían ir aprovisionándose a medida que avanzaban. Según los datos, para mover, una cruzada de caballos, pues una cantidad grande de caballos, el agua que se necesitaba era muy grande. Entonces también tienen que tener en cuenta que los ejércitos debían pasar por ríos para que los caballos puedan beber y pues pudieran comer. Entonces vemos como la estrategia militar de la época ya aplicaba la logística, y tanto así que si era un año de malas cosechas no se realizaban avanzadas militares. Luego notamos cómo en la dialéctica de los grandes líderes de guerra, pues mm, encontramos pruebas de que conocían o manejaban a la perfección la logística. Entonces, por lo menos Hitler, en medio de su delirio belicista, dijo que en la guerra el soldado que alcanza mayor éxito es aquel que tiene los medios técnicos más modernos y eficaces a su disposición. Por otra parte, Napoleón Bonaparte, cuando animaba a sus tropas, expresaba: soldados, estáis desnudos, yo os llevaré a las llanuras más fértiles del mundo. Luego pasamos a analizar, dejamos a un lado la logística militar y vamos a analizar la logística aplicada al comercio, especialmente con los mayas. Entonces, como hablábamos, debido a las diferencias que presentaban las distintas regiones del área maya, los recursos naturales que en ellas se cultivaban eran muy variados. Entonces, para suplir las necesidades básicas de las poblaciones, cada región era parcialmente autosuficiente. Aunque no faltaba maíz, ni frijol, ni palma, ni madera para construir las chozas en ninguna de las comunidades, habían otros productos que no se daban en todas las regiones. Entonces, esto llevó a crear un comercio entre las mismas comunidades mayas, una especie de trueque para intercambiar productos, también entre pueblos mayas y pueblos que no eran mayas. Entonces, entonces pues se creó un, un fuerte comercio para suplir las necesidades. Entonces ya vemos cómo hay un plan para suplir las cosas que no tenemos. Luego del trueque se mejoró el plan, por así decirlo. Se empezaron a usar algunos artículos como una especie de moneda. En primer lugar se usaron las almendras de cacao, luego las cuentas de jade, también se usaron ciertas conchas marinas de color rojo, y luego se usaron cascabeles y hacheas planas de cobre. Bueno, entonces todo este comercio maya suponía también una logística para producir dichas cosas que intercambiaban en los trueques. Entonces había una logística en el sistema productivo maya. Entonces este se organizaba de la siguiente manera: la gente común y los esclavos se encargaban de la obtención de todos los bienes materiales mediante el cultivo, la recolección, la caza, la pesca, la domesticación y una industria artesanal. También ciertos cultivos especializados como el cacao, el henequén, el algodón y la hule posiblemente estaban a cargo de campesinos que les dedicaban todo su tiempo, es decir, campesinos especializados solamente a tiempo completo en dichos cultivos. También existían pescadores solamente dedicados a la pesca, con el fin de surtir el comercio interior, pues, de pescado.